Salvador Nasralla, el protagonista de esta surreal película de la política hondureña. En la narrativa universal, para comprender y humanizar la imagen divina del héroe, surge el antihéroe, que no es un villano, sino un personaje con habilidades sorprendentes, pero carece de ideales, fácil de dominar, incapaz de tomar decisiones razonables, que frustran sus deseos de convertirse en héroe. Salvador Nasralla, ingeniero civil de profesión, debe su popularidad a una larga carrera de la televisión como presentador de deportes y concursos de belleza. De entrada se identificó como apolítico, algo incongruente porque toda acción es política. Su discurso en contra del bipartidismo y una ferviente postura crítica a los políticos corruptos le elevó su perfil y comenzó a tapizar su carrera política. Te contamos la analogía entre el antihéroe y Nasralla, sus aventuras con incongruencias, éxitos y fracasos, y un futuro incierto de este histórico personaje. En 2011 fundó el partido anticorrupción, PAC, y en 2013 lanzó su primera candidatura presidencial. Sus rivales fueron Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Villeda, candidato del debilitado Partido Liberal tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales en el 2009, y a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, que fue declarado ganador en las elecciones, en un ambiente poco transparente y con indicios de fraude. Los sinsabores para Nasralla continuaron cuando varios de los diputados de su partido fueron cooptados por el gobierno de turno, tanto así que lo expulsaron de la institución política que él mismo había fundado. En el 2017, de cara a las elecciones generales y al estar en el aire políticamente, se convirtió en el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición entre el Partido Libre y Pino. Xiomara Castro le cedió la candidatura y por segunda vez se enfrentó a Juan Orlando Hernández. El 26 de noviembre, día en que se habían celebrado los comicios, el Tribunal Supremo Electoral anunciaba que Nasralla llevaba amplia ventaja sobre Hernández, pero esto cambió repentinamente, luego de fallas y caídas en el sistema de cómputo del ingreso de los votos rurales, desatando el malestar en la población, que se volcó masivamente a protestar en las calles. Lo que generó una brutal represión de los policías y los militares, que dejó un saldo de 22 muertes, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nasralla acompañó con firmeza la lucha social. Estaba a punto de convertirse en héroe, pero declinó su postura tras viajar a Washington, donde se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. A su regreso, unos jóvenes fuera de su casa le recordaron las personas asesinadas por denunciar el fraude electoral. Él fríamente contestó: ni modo. Aquí es donde nace el antihéroe, lleno de dudas e inseguridades y en constante contradicción. Las manifestaciones sociales se apaciguaron y Juan Orlando Hernández fue declarado ganador. Nasralla, ensanchado en lograr su propósito de ser presidente, fundó en 2018 un segundo partido político, el Partido Salvador de Honduras, PSH. Un nombre que sugiere cierto nivel de narcisismo. Llegó el año electoral y Nasralla no lograba despuntar como el posible sucesor de Ho. Fue así como decidió declinar en su candidatura como presidenciable del PSH y pactó una alianza de hecho con Libre y firmaron el Pacto Bicentenario, bajo la candidatura de Xiomara y él como designado presidencial. Castro se alzó con la victoria el 28 de noviembre de 2021, venciendo a su principal contrincante Nasri Aspura, del Partido Nacional.
Así se instaló el nuevo gobierno en enero de 2022, con grandes expectativas. Las diferencias comenzaron cuando Nasrallah denunciaba que el Libre no cumplía con el pacto bicentenario. A 2 años empeoraron cuando el mismo Nasrallah, sus diputados del PSH, crearon junto al Partido Nacional el Bloque de Oposición Ciudadana, el BOC, integrado por políticos y militares que protagonizaron el golpe de Estado de 2009 y personajes del Partido Nacional que apoyaron a los narcotraficantes Juan Orlando Hernández, expresidente, y a su hermano Juan Antonio Hernández. La vida del BOC fue corta. Los integrantes se fueron retirando hasta desaparecer. En medio de la tensión, Nasrallah interpuso el 10 de abril de 2024 su renuncia como primer designado ante el Congreso Nacional. Pero el presidente Luis Redondo le rechazó la petición, aludiendo que sus fines eran de reelección y eso, según la Constitución de la República, es ilegal. Después de presiones políticas y sociales, esta fue aprobada. La silla presidencial se convierte en una obsesión. Tras su renuncia, Nasrallah anunció su precandidatura presidencial por 4ª ocasión. Gran carrera política para alguien que nunca se ha identificado como político. De forma sorpresiva y casi increíble, Salvador decide dejar el partido PSH, que él mismo fundó, para solicitar el ingreso al Partido Liberal. Inexplicable decisión del científico, como él se autodefine por sus enormes conocimientos que asume tener en varios campos de las ciencias. Inexplicable e incoherente acción, porque cuando fundó el PAC y el PSH, se presentó como antagonista al prometer vencer en las urnas a los partidos tradicionales, a quienes en el pasado reciente acusó de corruptos y de aliados al narcotráfico. Su nuevo argumento es sacar del poder a los comunistas del Libre, sus más recientes aliados, para que no conviertan a Honduras en una nueva Cuba o Venezuela. Los héroes reciben su llamado y se forjan en el camino y cumplen su misión de liberar a los mortales. Y un antihéroe se autoproclama héroe y aunque sus intenciones sean buenas, no cumple su misión porque es dominado por sus imperfecciones humanas. El discurso anticorrupción empieza a quedarle grande, después de haber aceptado que Pedro Barquero, según el propio Nasrallah, fue el comisionado para pagar en 2020 un soborno millonario al entonces presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, para que lo inscribiera como candidato presidencial. Y ahora que ya está inscrito, ambiciona ser precandidato, aun cuando los estatutos de este partido se lo prohíben. A pesar de su autoproclamada inteligencia, no ha sido capaz de visualizar que los partidos políticos solo se aprovechan de su ignorancia política, que lo usan para sumar populismo y luego se deshacen de él. No sería extraño que en un futuro haga alianza con el Partido Nacional. Los antihéroes, al no lograr sus deseos, estos se acumulan y se convierten en frustración y finalmente en odio, y se transforman en villanos. ¿Será este el inicio de su transformación en un villano? ¿Logrará su deseo de ser presidente? ¿Qué pasará en las elecciones de 2025? ¿Cuál será el destino de este personaje real que ha superado toda ficción?